Buenas tardes a todos, Shabbat Shalom. Este horario es bueno, ¿eh? Es bueno porque hay mucha gente, está atenta, ¿no? Después de comer es algo peligroso, pero vamos a estar atentos, ¿no? Vamos a estar atentos todos. Vamos a continuar con nuestro estudio. Ya estuvo David en la mañana, y de verdad que estuvo bueno el estudio, ¿eh? Me gustó bastante el estudio de David en la mañana. Siempre me gusta mucho, pero ahora con la pequeña introducción que tuvo del capítulo de jueces, estuvo bien, la verdad, nos gustó mucho. Y pues vamos a continuar con nuestra parashá que nos corresponde. Si se dan cuenta, ya nos estamos acabando las parashás. Ya estamos casi terminando todas. Con este capítulo que estudiamos, terminamos la de Nazó. Ya, ¿no? Les puse en el grupo, vieron las dos anteriores, para que si querían ahí, pues tener un poquito de referencia de lo que habíamos visto en los pasados capítulos. Esta es una porción que es muy larga, pero en realidad es pequeña, porque tú vas a ver que se repiten muchas veces las ofrendas, o más bien describe las ofrendas que va llevando cada uno de ellos. No los vamos a ver todas. Tenía pensado hacerlas minuciosamente, palabra por palabra. No, no es cierto. No, pero no vamos a verlas todas. Pero al final es lo mismo. Pero hay mucho contenido que se puede estudiar en este momento y vamos a ir avanzando, ¿no? Primero que nada, esta porción de la parashá es en realidad, si tú te das cuenta y eres un poquito más así como analítico, es la continuación del capítulo 40 del libro de Shemot, del libro de Éxodo. O sea, tú podrías agarrar el libro de Éxodo del final y pegarlo con esta y hacer un libro completo de todo lo que vimos entre Shemot 40, de todo lo de Levítico, bueno, que es un libro completo, claro, y todo lo que se pudo ver ahorita, porque esas son instrucciones que Moshe, es como si Moshe hubiera hecho una pausa a lo que es la inauguración del tabernáculo, porque en realidad es eso. ¿Se acuerdan cómo termina Éxodo 40? Ahorita lo vamos a leer, cómo termina Éxodo 40. Y te das cuenta que están ya en el momento de empezar lo que es el uso del tabernáculo, la inauguración, pero es como si Moshe hubiera hecho una pausa ahí y hubiera dicho, engarróteseme, ¿no? ¿Por qué? Porque es necesario saber y conocer la forma, el modo y la manera en que se van a llevar a cabo cada uno de estos sacrificios, todas las leyes que se le entregan al pueblo, ¿no? En Levítico. Entonces, es muy curioso porque cuando tú empiezas a leer aquí dices, ¿dónde había visto yo esto, no? Y es que es justo la continuación, por decirlo así. Es como si le hubieran puesto pausa y después le hubieran puesto play y continuara en lo que es la inauguración, ¿no? Por decirlo así. Fíjense, en la nota les pongo, Moshe hace una pausa a la dedicación del Mishkan. Es la dedicación en realidad de lo que estamos hablando, que no es otra cosa más que esa inauguración, ¿no? Eso que se haga el sacrificio y se haga todo lo que tiene que hacerse como por primero ahí. Entonces dice, para mostrarnos todo lo relacionado a los sacrificios y ofrendas, con todas las instrucciones que fueron dadas, que ya las leímos y que las observamos, y todo, después pongo aquí, ha concluido en lo concerniente al culto del tabernáculo y el desarrollo del servicio del mismo. Todas las instrucciones que se tendrían que hacer ahí son las que hemos visto explicadas. Pero, después de esto, ¿no? Todo el cúmulo de leyes, estatutos, preceptos que se nos fueron dados en ese ínter. Pero ahorita Moshe retoma propiamente lo que se denominaría la inauguración, ¿no? Es la dedicación del tabernáculo, del Mishkan. Y nos coloca justo después de que termina Éxodo 40. Vamos a leer Éxodo 40, el verso 33. Después levantó Moisés el atrio en torno al santuario y al altar y colgó la cortina a la entrada del atrio. Así terminó Moisés la obra. Exacto, así fue como terminó, ¿se acuerdan? Así fue como terminó la obra. Ahora, fíjate, ¿cómo empieza número 7? Vamos a Bamidbar 7, número 7. Que es donde vamos a hacer nuestra parasha. Número 7, ¿cuánto? El verso 1. Ahí empieza en el 1. Cuando Moisés terminó de levantar el santuario, lo exactamente, consagró, ungiéndolo junto con
todos sus utensilios. También ungió y consagró el altar y sus utensilios. Así es. Cuando Moisés terminó de levantar, cuando así como termina, ¿te das cuenta cómo termina así concluyó la obra, ¿no? Así terminó poniendo la cortina esta que va a cubrir el santuario. Ahí es cuando él propiamente está empezando esto, ¿no? Cuando Moisés termina de levantar el santuario, lo consagró ungiéndolo junto con todos sus utensilios. También ungió y consagró el altar y sus utensilios. Y es que vimos de qué utensilios está hablando, ¿no? Desde la menorá hasta todos los casos, todos los trastes que se iban a ocupar, todo, el lavatorio, todo, ¿no? La mesa de los panes, ¿se acuerdan? Fíjate lo que dice Éxodo 40 y vamos a leer del 34 al 38. Shabbat Shalom a todos los que están conectando, que están lejos. ¿Versículo? Es Éxodo 40 del 34 al 38. Yo les recomiendo de verdad que pongan a los chicos, sobre todo a los chicos y también para nosotros, la serie de Moshe. Otra vez, yo sé. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú ya viste la serie y tú escuchas esto, te haces una idea súper clara de cómo eran las cosas. O sea, y no es una idea dirigida mal, porque está muy bien hecha la serie, o sea, está muy bien estructurada, no tiene nada como jalado, ¿no? Ni sacado de la manga de nadie. De hecho, hay muchas cosas que en el Midrash dice, y muchas cosas, detalles que no cualquiera sabe y que estudiando te enteras, ¿no? Y que ellos ocupan para hacer muy completo el estudio. Se ve que es gente creyente verdadera que está haciendo o detrás de haciendo los guiones, porque tú te das cuenta que es una asociación cristiana la que lo está haciendo. Punto número 1. Y punto número 2, lo que dice Sonita, se han tenido que aventar un tiempito para hacerlo, que coincida todo, que vaya conforme a la escritura y que nada quede fuera. No lo mismo te voy a decir de Apocalipsis y cosas así, ¿no? Porque eso de Apocalipsis tiene sus cositas, ¿no? Pero vean de verdad y pónganle a los chicos, y para ustedes mismos también, esa serie, la de Moshe. Y después, si quieren y ya tienen tiempito, porque son 320 y tantos capítulos, la de Josué. Pero, de verdad, la de Moshe es muy buena. Y si tienen más tiempito, pues no vean la de Moshe primero, vean la de José de Egipto, que es la propiamente anterior a la serie. Son series muy bien hechas. Ya les vamos a poner nuevamente la liga ahí en el grupo. Mira, deberíamos tener aquí una televisión y cada semana ver 1 o 2 capítulos. Bueno, pues podría hacerse también, ¿por qué no? Tenemos cómo. Ha salido ahora de jueces, ¿no? Y ahora está Jueces, pero bueno, esa hay que esperar un poquito porque está en portugués. Pero sí es cierto, cuando tú tienes una visión bien clara de las cosas y luego vienes a la escritura y empiezas a leer, ya es más fácil de entender, más fácil de mirar las cosas, ¿no? Entonces dice Éxodo 40, del 34 al 38. En ese instante la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor se llenó en el santuario. Piensen que este es el mismo tiempo del que está hablando el verso 1, cuando Moisés terminó de levantar el santuario. Lo que pasa es que ya no lo especifica, ya no es tan claro, ya solamente dice que lo consagró y lo ungió. Pero en realidad lo que pasó es esto que le está diciendo el final de Éxodo 40. En ese instante la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor se llenó, y de la gloria del Señor se llenó el santuario, la Shekinah, ¿no? Que es lo que se le conoce. Moisés no podía entrar en la tienda de reunión porque la nube se había posado en ella y la gloria del Señor llenaba el santuario. Siempre que la nube se levantaba y se apartaba del santuario, los israelitas levantaban el campamento y se ponían en marcha. ¿Se acuerdan que esa era la forma en la que ellos sabían que había que moverse? Que tenían que mover ya el Mishkan y todo, porque recordemos que ellos eran propiamente un pueblo nómada. Estaban viviendo como nómadas. ¿Por qué? Porque se movían no por la escasez del agua, no porque ya escaseó el alimento, no, porque un nómada normalmente se va moviendo conforme las condiciones del terreno se lo permitían. Pero aquí no, aquí era Dios quien les decía lo que iban a hacer. Porque aunque estuvieran en pleno desierto, ¿no? En el más brutal de los desiertos, siempre tenían, en donde estuvieran, siempre tenían el maná, siempre había agua que el Señor les proveía. Es más, para los muy como yo, su carne ahí, para que órale, ¿cómo no? ¿Quieres carne? Hasta por las narices te vas a salir.
¿no? Hasta que se cansan, pues hasta por las narices les dan el agua, ¿no? Les dan la carne, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Que ellos se movían conforme lo que Adonai les indicaba. ¿Y cómo se ponían en marcha? Cuando la nube se movía. Durante todas las marchas de los israelitas, la nube del Señor, de Hashem, reposaba sobre el santuario durante el día, pero durante la noche había un fuego en la nube a la vista de todo el pueblo de Israel. Y hemos dicho que no solamente a la vista del pueblo de Israel, sino que esa columna de fuego se debió haber visto a kilómetros. Y yo creo que sentían terror los pueblos, de decir, ¿qué clase de Dios tienen estos? Que hay una columna de fuego de medio kilómetro de altura que les cuida. ¡Wow! Impresionante, ¿no? Y de noche les daba luz. Pues claro, y les iluminaba de noche. Y inclusive leía yo a algunos comentaristas que decían que ese calor, que era un calor tan especial que a los que estaban lejos sentían el calorcito, pero a los que estaban cercanos los quemaba, por ejemplo, ¿no? Porque había algunos que estaban más cercanos al Mishkan, pero era impresionante, ¿no? Era algo brutal. Entonces dice el 2, los jefes de Israel, es decir, los jefes de las familias patriarcales y de las tribus que habían precedido el censo, hicieron una ofrenda. Y en eso se va a centrar todo lo que vamos a ver ahorita, porque todo se refiere exactamente a eso, a una ofrenda. Y les pongo yo aquí una cosa que me pareció a mí muy curiosa, ¿no? Estamos en números 7, el 2, número 7-2. Es que fuimos a Éxodo un ratito para ponernos ahí al tiro con lo que estaba pasando, pero fíjate, dice, yo les pongo aquí que es reconfortante escuchar este versículo y cualquiera podría preguntar, pero ¿por qué reconfortante? O sea, no exageres. ¿Qué te puede reconfortar escuchar que los jefes de las familias patriarcales, o sea, de cada tribu que habían precedido el censo, hicieron una ofrenda? Bueno, pues lo primero que me hace sentir muy bien y que me llena de satisfacción es, ¿hace cuánto tiempo eran esclavos? Hace no mucho tiempo atrás, de este tiempo del que estamos viendo ahorita, todos los israelitas eran esclavos. ¿Sí? Esto es antes de Josué, antes de los 40 años, Van a empezar en el caminar en el desierto. Apenas se está poniendo el Mishkan, ¿no? ¿Hace cuánto tiempo eran esclavos? Meses, ¿no? Todos bajo el mismo yugo. Todos bajo el mismo látigo. Han pasado ya algunas generaciones desde la muerte de cada uno de los patriarcas de cada tribu. De Manasés, de Zabulón, de Judá, ¿te acuerdas, no? Y con el castigo tan brutal que tenían encima, era como para que ellos hubieran olvidado ya que si yo soy de la tribu de Neftalí, que si tú eres de la tribu de Dan, todos somos esclavos, miserables. ¿De qué me vienes a hablar a mí de tribus? ¿No? ¿Qué linaje? ¿De qué me hablas? ¿No? Ramírez, ¿de qué me hablas, no? Nada. ¿Cómo? ¿Cuáles? No hay linaje. Pero, ¿sabes? Aún después de haber sido sometidos a una esclavitud brutal por cientos de años, fueron más de 250 o 300 años de esclavitud. 480. Sí, lo que pasa es que los 480 años son el conjunto de todos los años desde que llegaron ellos con José y todo esto. Pero de esclavitud habrán sido 300 años. 300 años. Ya la tercera generación después de José haber sido ya esclavos, podrán decir, ¿de qué me hablas? ¿Cuál linaje? ¿No? Bueno, pues te das cuenta que no perdieron su identidad. No se asimilaron. Eso es algo que de verdad es increíble, porque hoy tú te das cuenta, ¿no? Hay gente que llega de su país a este lugar y ya a los 2 meses ya... Habla español. Hijo, ¿no? Que ya esté aquí, ¿no? Pero te das cuenta que ellos, después de recibir, y es que no es solamente llegar a vivir a otro país, es haber sido sometidos por otro país, por una brutal esclavitud. Hay quien asegura en comentarios que leía que eso es lo que hizo que también ellos conservaran su identidad y se aferraran a ella, ¿no? A decir, somos esclavos, pero no somos de ellos, y no somos como ellos. Y hay otros comentaristas que dicen que en la realidad es la creencia en Adonai lo que los mantuvo firmes, aunque no fuese así en todos, ¿no? Siempre hubo cabezas que estuvieron dirigiendo aún al pueblo en esas condiciones tan brutales, ¿no? Porque a veces cuando escuchamos esclavitud,
pensamos que pues entraban del calabozo a los campos de trigo, a los campos de agricultura, a la construcción de edificaciones, pero no es cierto. Ellos tenían una zona donde vivían todos. Se les había asignado una zona específica, que se les había respetado porque ya vivían ahí. Y que cada uno tenía sus propias casas. Era como hacer vida dentro de una sociedad, pero en esclavitud. ¿Te imaginas qué brutal sería eso? ¿O qué brutal fue eso? Ellos estaban viviendo sus vidas normales de esclavos. Y no había futuro para más. Y era que no podían decidir qué comer, ni cuánto, ni dónde, ni cómo. Todo era puesto por el que estaba encima de ellos. Pero fíjate, no se asimilaron, sino que conservaron en lo más profundo de sus corazones la identidad que Hashem había dado a cada uno de ellos, ¿no? Conservando inclusive la línea patriarcal. O sea, cuando ellos llegan, estos patriarcas, a llevar la ofrenda, ellos saben perfectamente quién es a quien le correspondería. Porque estaba liderando su tribu en la esclavitud. ¿Te imaginas eso? Es que es impresionante. No sé si no lo puedas como percibir, pero estar en una situación de oprobio tan fuerte, siendo esclavos, donde no tienes derechos, donde no tienes nada, y que aún así sigas conservando al patriarca, que es el que manda, que es el que dirige, ¿no? Yo sé, el romano te iba a decir, el Misrita, el egipcio, ya dijo que no podemos pasar de ahí, pero el patriarca nos va a decir hasta dónde sí. ¿Entiendes? Es como la vida de José. Claro. Obviamente José cómo vivió, ¿no? Años en la cárcel. Y aún así no olvidó. ¿Por qué? Porque el Señor era quien estaba en su corazón. Se fortaleció, ¿no? Más. Sufrió, Este es un... hombre, como cualquier humano. Hombre, sufrió, y dolor, y golpizas, porque todo el que crea que entra dentro de una cárcel es como, shalala, nada. Golpizas, eres el eslabón más bajo de la cadena que acabas de entrar y tienes que convertirte, si quieres sobrevivir, en uno, si no el más grande, en un fuerte eslabón, ¿no? Pero mira, ¿no? Cómo es tan bonito que el Señor desde pequeño fue trabajando en él su padre, y cuando entró ahí, el Señor puso gracia, ¿no? Los demás en el Yo siempre he pensado que lo que realmente salvó la vida de José fue la educación que recibió de parte de su padre de la Torah. Porque fue el que más recibió. Porque ya estaba jubilado propiamente en ese momento Jacob, ¿no? Jacob ya estaba jubilado, ya estaban los hijos haciendo el trabajo. Por eso lo odiaban. Por eso se dedicó a él. Y se dedicó más a él, a enseñarle, a edificarlo. Por eso es que es tan importante nosotros como padres y como madres. Edificar a los hijos. Edificar ahora que son pequeños, porque claro, van creciendo, ya ahí es más y... Yo sé, mira, aquí en la iglesia les enseñamos la Torah, la palabra, a su nivel, a su forma, ¿no? Están viendo, pero es necesario que como padres instruyan a los hijos, ¿no? El día a día, ¿no? Exactamente, el día a día. Enseñarles ya. Claro, porque eso fue lo que le valió a José, el día a día le valió a José para no hincarse frente al faraón, para no doblegarse ante los misritas, para no caer ante la tentación de la esposa de porque Potifera. se acordaba lo que decía Porque su padre. es que, cosa que no sucedió con su hermano, ¿no? Con Rubén, que se corrompieron hasta que se cansaron. El propio Judá, que se metió ¿no? con la madrastra. Claro, se metió con la madrastra, ¿no? Y tú te das cuenta que no era lo mismo. Pero fíjate cómo al final, cuando llegan ellos a Mizraim, a Egipto, y todos están reunidos ahí, tuvo que haber un florecimiento de la Torah en medio de ellos, para que después, cuando pasara esto que estamos viendo, no se perdiesen, ni se fueran, ¿no? Algo que me gusta mucho de la serie de la que hablamos, es que continuamente están contando las historias del pueblo, ¿no? Su propia historia. Y le dice, no me hables de esas historias. Y se ofende y le dice, es que eso somos nosotros. Si olvidamos esto, es como si olvidáramos lo que somos. Porque somos lo que somos porque somos de Adonai. Porque siempre es Adonai por delante. ¿Y de dónde venimos? ¿Y de dónde venimos? ¿Y cómo es que el Señor nos trajo aquí? ¿Y por qué llegamos? ¿No?
Entonces les pongo yo aquí que este es un momento increíble en la historia del pueblo de Israel. Hay a lo que ahora llaman, ay Dios mío, reparación histórica. Sí sabes lo que es una reparación histórica, ¿no? Que se rediman cosas del pasado en la historia presente, ¿no? Eso se ha buscado mucho, sobre todo entre pueblos y naciones. Como no le ha gustado a mucha gente eso, pero que haya una reparación histórica. Que si yo, obviamente no te voy a regresar los cientos de miles que me robé como nación, pero te tengo que dar al menos una disculpa por lo que hice, ¿me entiendes? Es una cuestión de ese tipo. Eso es una reparación histórica. Y aquí ellos, que puedan estar llegando como los patriarcas, porque aparte no están llegando como unos patriarcas con su calladito así, ¿no? No, tú vas a ver ahorita. Adonai ha dignificado a su pueblo. Estamos de acuerdo, ¿no? E inclusive le ha dado oportunidad gloriosa de no llegar como un pastorcito con un palo, sino con toda la riqueza que te puedas imaginar. Cientos de kilos de oro. Tú vas a ver ahorita las cantidades que va a mencionar. Y todo esto, ¿por qué? Fíjate, Adonai, les pongo aquí que ha dignificado a su pueblo e inclusive ha dado la oportunidad gloriosa de tener riquezas que serían para ofrendar voluntariamente y con gozo, dando a Hashem lo que siempre ha sido de él, porque todo es de él, ¿no? Fíjate, espérenme un segundo porque esto me va a hacer una cosa extraña aquí. Espérenme un segundo. Ya está, ahora sí, perdón. Quiero que pienses nuevamente en esto. Esperen un segundito. Perdón, ya, quedamos aquí. Tuvimos ahí un percance con una alarma del móvil que no iba a dejar de sonar si no hacíamos esto que hice. Pero bueno, entonces ahora, quiero que pienses nuevamente, les pongo yo aquí, en esto. Ellos hace poco tiempo eran esclavos sin derecho alguno. No tienen nada. Sometidos bajo el látigo de Misrayim. Bajo la voluntad física, y digo la voluntad física porque la moral ya estaba más que tronada, ¿no? Más que sometida, de un pueblo que no tenía nada que ver con el suyo, y de un pueblo que no daba gloria ni honraba a Adonai, sin derecho alguno, sometidos bajo Egipto. Y en una espectacular acción de rescate, porque ya lo vimos todos, ¿no? En Éxodo, cómo es que, y en parte también de Génesis, cuando van saliendo ellos, ¿no? Es el principio y luego viene Éxodo, de una liberación que Adonai no solo los hace libres de ser esclavos de un pueblo como era el de Egipto, sino que los hace ricos materialmente hablando, ya que la riqueza espiritual nunca la perdieron, o al menos eso es lo que nos gustaría pensar, porque si guardaban su linaje como tal, no habían olvidado a Jacob, y al no olvidar a Jacob no habían olvidado a Isaac, y al no olvidar a Isaac no habían olvidado al padre Abraham, y al no olvidarse de Abraham, por ende seguían ellos con la esperanza de esa promesa que Adonai le había dado, ¿no? Ustedes serán mi pueblo, yo seré su Dios. Y eso conllevaba el hecho de que iban a tener una tierra que el Señor les había prometido. Ellos no habían dejado de pensar en eso. Pero ahora se ven afuera con muchas riquezas, con riquezas que no podemos ni imaginar tú y yo, de verdad. Yo creo que pocos pueblos tienen la riqueza que en ese momento ellos tenían, ¿no? Y entonces ya les pongo que la riqueza espiritual nunca la perdieron, porque siempre tuvieron su emuná en Adonai, ¿no? Exactamente, su fe. Fíjate lo que dice Éxodo 12:36. Y esto ya lo hemos visto, pero es como un recuentito. Éxodo 12:36. Adonai hizo que ¿qué? Que los egipcios vieran con buenos ojos a los israelitas. Así que... Fuerte. El Señor hizo que los egipcios vieran con buenos ojos a los israelitas. Así que les dieron todo lo que les pedían. De este modo los israelitas
despojaron por completo a los egipcios. Exacto. Te das cuenta que no, ni siquiera fue llegar y, como decimos en México, agandallar al egipcio, ¿no? Órale, saca todo lo que traigas, ¿no? No. Adonai puso favor en ellos. Y así como iban saliendo con sus carretas, salían los egipcios con las riquezas y les decían, tómenlo todo, pero ya váyanse, ¿no? Después de los primogénitos, después de todo lo que habían perdido, después de que ya no quedaba campo alguno porque se lo habían comido las langostas, después de que ya todos los animales se habían enfermado, que todos habían tenido purulencias por todos lados. O sea, váyanse, ¿no? Y les dan todas las riquezas. Otras versiones dicen que el despojo fue grandísimo. O sea, quedó despojado de toda su riqueza Misraim, Egipto. Y fíjate, lo más glorioso y lo más hermoso de esto es que ahora voluntariamente estos líderes patriarcales traen de ese despojo de los misritas y lo ponen delante de Hashem. Ya lo habían hecho antes, ¿se acuerdan? Cuando se hicieron todas las cosas que se hicieron para la menorá, para el arca, ¿se acuerdan? Todo lo que de lo que formaba parte del Mishkan. Que hasta Moshe les tuvo que decir, ya no traigan más, ya fue, ¿no? Pero qué glorioso es poder no haber perdido su identidad y que como pueblo ellos vayan y lleven ahora voluntariamente a Hashem esto que está necesitando. Y dice, no obstante, ya habían dado a Moshe todo lo necesario para construir todos los elementos del Mishkan, del tabernáculo, ¿se acuerdan, no? Vamos a recordarlo. Éxodo 35, 4 y 5. Moshe se dirigió a toda la comunidad israelita y dijo, esto es lo que Hashem ha ordenado que se haga. Lo que el Señor ha ordenado que se haga. Recojan entre ustedes una ofrenda para Adonai. Todos los que quieran dar su ofrenda a Hashem, ¿cómo dice? Voluntariamente y de corazón. No obligados. El Señor no obligó a nadie, sino de todo corazón generoso. Oro, plata, bronce, ¿no? Lana, púrpura, carmesí, exacto, escarlata, lino de pelo. Todas las cosas preciosas con lo que se iba a hacer el Mishkan. Ahora, pero cada jefe de cada tribu entendía que todo lo que tiene en ese momento, pues no era de ellos, que era de Hashem, porque Hashem se lo había dado, ¿no? Quien se los ha dado es Él, es el Señor, ¿no? Ahora, al día de hoy, ya sabes que a mí me gusta hacer mucho el proyectarlo al día de hoy y traerlo a nuestra vida y que sea también de edificación para nosotros, no solo escuchar como la historia de nuestro pueblo impresionante y magnífica, sino tener el entendimiento de lo que nos está queriendo decir el Señor también a nosotros para esta época, para nosotros. Ahora, al día de hoy, ¿tú crees que esto es diferente en nuestra vida? Me refiero a ellos con alegría y con mucho gozo llevaron todo porque ellos sabían que nada era de ellos, que todo era del Señor. Pero es que nada no es nuestro, nada. Exacto. Al día de hoy, nada no es nuestro. Todos y cada uno de nosotros deberíamos tener ese mismo pensamiento. Nada es nuestro. Y vas a decir, ay, sí, esas es las teologías del nuevo orden mundial, ¿no? Porque ya sabes, ¿no? Los socialistas. Ya sabes, no tendrás nada, pero lo tendrás todo, ¿no? Bueno, ya no vamos a hacer comentarios porque si no nos van a quitar el video, pero nos van a bajar el video, ¿no? Pero no tendrás nada, pero lo tendrás todo. Pero fíjate cómo son las cosas en esto. Cómo es mucho más alto y profundo de lo que estamos hablando. Porque hablamos en cuestiones espirituales, no solamente de cuestiones físicas, ¿no? Hoy sabemos que todo lo que tenemos, Adonai nos lo ha dado. Porque Él es el dueño de todo, ¿no? Él te lo proporciona. Él te proveyó de todo lo que necesitabas, ¿no? Ahora, no hace mucho eras esclavo. No teníamos nada. Exacto. Todos éramos esclavos, ¿eh? Todos, sin excepción alguna. Vivíamos en esclavitud ¿de qué? De la carne, del pecado. ¿Sí o no? Haciendo lo que queríamos, de la forma que se nos antojaba, Vivir como nos daba gana. viviendo como se nos daba la gana.
Y todo el mundo dice, pero si yo soy libre, porque mucha gente me ha dicho, pero si yo soy libre. Y a veces yo les he contestado, no te imaginas cuán esclavo eres. No solo cuán esclavo eres, sino de cuántas cosas eres esclavo allá afuera. ¿No? De verdad. Dependientes. Pero fuimos libres. Fuimos libertados, ¿no? Fíjate, no hace mucho éramos esclavos del mundo, de la carne y de los instintos. Tendríamos que si lo englobamos, quedarían en esos tres departamentos enormes de nuestra vida, ¿no? Y fíjate, Hashem nos ha hecho libres. ¿A través de quién? De Hashem, de Yehoshua, ¿no? Nos ha hecho libres y nos ha despojado, o más bien, perdón, no nos ha despojado, despojó a este mundo, igual que como lo hizo con los misritas. ¿Pero de qué? ¿De los bienes? No esperes que el mundo venga y te dé oro, ¿eh? No va a suceder, porque no va por ahí. El despojo que hubo cuando Yehoshua vino y murió en la cruz e hizo su obra impresionante, no fue otro despojo más que el del espiritual. Un despojo aún mucho más valioso, ¿no? Fíjate, vamos a leer Colosenses 2:15. Fíjate, despojó a este mundo de la autoridad que tenía sobre nosotros. Y eso tiene implicaciones eternas. Porque te voy a decir algo, el oro con el que despojaron a Misraim, ¿dónde está ahorita? Colosenses 15. Sí, Colosenses 2:15. ¿Dónde está el oro? En Roma. Tal vez en los sótanos de Roma. Mira, sí, esa es buena, ¿eh? En el Vaticano. Claro, muy probablemente. Pero ¿sirviendo a quién? Aparte, ¿no? ¿Sirviendo a quién? A nadie. Pero este despojo que hizo Hashem tiene una retribución eterna. Es una retribución aún más valiosa que la que pudieron haber hecho al pueblo egipcio. Colosenses 2:15 dice, y despojando a los principados y a las potestades, o sea, a las autoridades espirituales que te tenían preso en este mundo, los exhibió públicamente. Así fue el despojo de los ismiritas, público. Después de los 10 juicios que recibieron y todas las cosas que pasaron, era público el despojo. Bueno, pues aquí fue exhibido públicamente en lo espiritual, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Te das cuenta qué potente es esto? No estamos hablando de un despojo económico, estamos hablando de un despojo que tiene repercusiones eternas, espiritualmente eternas. El Señor le quitó la autoridad que tenía sobre nuestras vidas al enemigo, ¿no? Y tal y como cada uno de esos jefes de cada tribu, nosotros debemos comprender que nada de lo que tenemos en realidad nos pertenece, sino que le pertenece ¿a quién? A Adonai, ¿no? Yo te voy a decir una cosa, vas a vivir una vida mucho más plena, si sabes que nada de lo que tienes es tuyo y no te pertenece, sino que es un regalo de parte de Dios. Porque así no te vas a llenar ni de vanagloria, ni de jactancia, ni de nada. No vas a perder el piso nunca. Sabes que no es tuyo y que el día de mañana tal vez se te va y te lo quiten. Así es. Inclusive para los que son padres, este mismo pensamiento deben tener para con sus hijos. El día de mañana se van. Para todo. Para tu marido, o bueno, Pues sí, para el esposo, para la esposa, todo. Es prestado. Es que es cuando nosotros entendemos que es de la voluntad y de regalo de parte de Dios esto, se vive de una forma totalmente distinta. Y hay otra cosa, vas a vivir agradeciendo. Agradeciendo. Porque sabes que solo te lo han prestado. Y cuidándolo. Y usándolo de manera Como debe ser. certera, adecuada, como debe de ser, responsablemente. Hasta que no tienes esta certeza no vas a tener eso, no vas a vivir así, porque si no, mira, yo malgasté 10 años de mi vida, sin problema, bueno, muchos más, pero así brutales, como 10 o 6, de 6 a 10 años. Que si fumaba, que si tomaba, que si andaba de fiesta, que si andaba en la locura, que te puedas imaginar del mundo,
¿no? No es hasta que realmente entiendes que fuiste rescatado, sacado de donde estabas, sacado del calabozo en el que estabas metido, de podredumbre, hasta que no entiendes que no eres nada. Que de la muerte te resucitó como... Que te sacó como exactamente de la cloaca, vaya, del sepulcro, ¿no? Había un pastor que ya falleció hace mucho tiempo, que fue el fundador de una de las iglesias más grandes evangélicas en Estados Unidos, que se llama Calvary Chapel, bueno, también no sé si era empresa, no, la iglesia, era una iglesia, bueno, que predicaba el evangelio, y él se llamaba, se me borró ahorita el nombre de él por lo de el nombre de la iglesia, y él decía que cuando siempre que iba a viajar, se metía una terapia en su cabeza. Ahorita voy a acordar cómo se llamaba el pastor. No soy nada, ¿eh? No, Calvary Chapel era el nombre de la iglesia. Chuck Smith, así es, el buen Chuck Smith. Él empezó empezó con los hippies. Empezó a predicar a los hippies, a las iglesias hippies. De hecho, era muy loco que entraras a su iglesia y vieras puro surfer de acá, ¿no? En shorts, en chanclas, ¿no? Y era súper mal visto que un pastor predicara en cortos y en chanclas, en sandalias, Pero era ¿no? un buen pastor, ¿no? Porque Claro, se metió donde los que claro. realmente necesitaban. Y pura gente que tenía problemas de drogadicción fuertísimas. Y el Chuck hizo una de las cosas muy, muy fuertes que el Señor le fue guiando, ¿no? Hasta llevar la iglesia a muchas partes. Era evangélica, ¿no? Que tal vez no comparte o no compartía los principios que la Torá debe de enseñarse, pero en su poco o mucho entender, él fue haciendo esto. Pero él tenía una idea que decía, cuando se subía al avión: no soy nada, no tengo nada, no merezco nada. Y él decía esto cuando subía al avión porque siempre te tratan como si no fueras nada, como si no tuvieras nada y si no merecieras nada, ¿no? Y entonces, como él iba con esa idea, todo lo buen trato que le dieran Le caía muy bien. iba a ser glorioso, ¿me entiendes? Claro, porque no iba con esa expectativa. Ya con el pensamiento de no soy nada, no merezco nada, No tengo nada. ni espero nada, todo lo que viniera, Todo lo que le daban ya era... glorioso. Oh, Señor, gracias, ¿no? Es una buena filosofía, Pero no ¿no? solo para... ¿Qué decías? ¿Qué decía este pastor cuando se subía al avión? Dices. Sí. Yo creo que él vivía así, él intentaba vivir Claro, así. ya después te enseña, Porque tú cuando te vives cuenta así eso, toda tu vida, nada te va a faltar. en su enseñanza ya Que después te dice, ¿no? que te tenga que decir. Traspola esto a tu vida diaria. Claro, que te tenga que decir algo. Si tú vives así, nada te va a afectar. Ni que te Exactamente. miren feo, ni que el hijo de Pero, ti, pero no sé. para llegar a ese punto es cuando ya él estaba Tienes- en un nivel... Un punto de humildad muy fuerte, ¿eh? Para Es el, llegar a entender de es el ese conocimiento de conocimiento que Adonai tenía. en tu vida. El Claro. orgullo allí, cero, ¿eh? Es saber que tú no eres nada porque tú no has hecho nada para Porque no hacerlo. eres nada, no Lo mereces poco o nada. mucho que tengas es voluntad de Adonai. Es dado por él, ¿no? El valor que puedas tener en este mundo Es porque no se lo dan. es el valor, ¿sabes? Si de algo hay que jactarnos, decía Pablo, sea de Yehoshua, de que vive en ti y de que tú caminas conforme a su voluntad, porque todo lo demás en el mundo Pasajero. es pasajero, se va a morir, se va a quemar y va a desaparecer, ¿sabes? Y también luego te van a pedir cuentas de qué has hecho con eso, ¿no? Claro. Y una hija, ¿qué hiciste con esa hija? ¿Qué dinero? Exactamente, porque nada era tuyo. Todo era prestado. ¿Cómo lo Exactamente. administraste? Como esa mayordomía, ¿no? Por eso ayer decíamos en el estudio de Proverbios, ¿no? De los versículos finales que leía, dice, tomando en cuenta a todos los que tienes enfrente como si fueran tus superiores. ¿Te imaginas? Poder mirar a cualquiera que esté enfrente de ti como a tu superior, sería lo mismo que esto. Tener el valor y el punto correcto y real de quién eres en realidad, ¿no? Es más, no de quién digo que soy, sino quién dice el Señor que debo ser. Y si el Señor me dice que yo proponga al de enfrente como a mi superior y lo trate de esa forma, porque de esa forma voy a tener la humillación, la humildad adecuada para tener una vida correcta, ¿quién puede hacerlo? Pues el que tiene a Adonai en su corazón. El que ha entendido lo que el trabajo, la labor y la obra impresionante de Mashiach en la cruz. ¿No es cierto? Sobre todo porque acabamos de leer que Él
nos arrebató del mundo, nos sacó del mundo, ¿no? Humilló públicamente, despojó a cualquier potestad que pudiera pensar que éramos de esa potestad. ¿Y por qué decía las potestades en específico? Hasatán, estos son míos. Pues porque hacen lo que yo hago, ¿no? Viven como yo vivo, Como él quiere. como yo les he enseñado, ¿no? Porque eso sí puede hacer. Ayer decíamos en Proverbios, ¿no? No es que tú vas a decidir entre si vas a ir con Dios o con el diablo, ¿no? No es una competencia, porque Satán no tiene nada que competir delante de Dios. Más bien Él también obedece. Claro, y no solo eso, él desobedeció a Dios. Claro, porque no obedece, porque si obedeciera no estuviera la maldad Claro, en el mundo. él desobedeció, está bajo autoridad. Sí, eso es a lo que se refiere, Eso es a lo que se refiere Anita. Él también está bajo Él está bajo la autoridad de porque Dios. Si quisiera, Por eso no hay competencia, no ¿sabes? existiría nada ya. Y entonces, a ese que decía que estaba, o que tenía el control de estos que somos nosotros, el Señor Le quitó. lo quitó, ¿no? Y los exhibió públicamente, ¿no? Fíjate, ¿no? Fíjate nada más, deberíamos ser nosotros como cada uno de esos jefes tribales, ¿no? Que sabiendo que no eran dueños de nada, con gusto y alegría llevaban las cosas, todo, ¿no? Fíjate lo que dice 1 Corintios 4:7. 1 Corintios. Ese Pablo era rudo, ¿eh? Era rudo cuando escribía. Shaul. Fíjate lo que dice. ¿Quién te distingue de los demás? ¿Quién te distingue de los demás? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Qué fuerte, ¿no? Y si lo recibiste, ¿por qué presumes como si no te lo hubieran dado? Es eso, ¿no? Es eso. Vive con la certeza y la seguridad de que nada de lo que tienes es tuyo. Y de que nada de lo que tienes te lo has ganado con tu tesón y con tu mucho talento. Si Dios ha permitido que tengas muchos beneficios, es por pura misericordia y amor. De verdad, ¿no? Y el que no tengas tampoco mucho y hayas pasado escasez y tengas situaciones difíciles, también es por misericordia y amor, ¿eh? Porque muchas veces esas situaciones duras, rudas y difíciles son las que te van a enseñar a salir del hoyo en el que estás metido. Así es. La caña, ¿no? La caña que te va a dar el Señor te va a ayudar a que no te quedes igual. Entonces pongo yo aquí, pongamos fielmente nuestros recursos a los pies de Mashiach, al servicio de la obra de Cristo. Y ya lo hemos dicho muchas veces antes, la obra de Mashiach no está aquí en la iglesia, está allá afuera, donde hay hambre, donde hay frío, donde hay necesidad, donde está la viuda, la que no tiene marido, o el marido que no tiene esposa. Bueno, no sé, no, tampoco, ¿no? Bueno, igual y sí, quedó tan afectado, ¿no? No sé. Donde hay hambre, donde no hay recursos. Allá afuera está la obra, ¿eh? Allá afuera está la obra. Mateo 25:40. En la escuela me decían el otro día, hablando de la iglesia, ¿no? Y de cómo las iglesias se han corrompido tanto. Y cómo es que, ya sabes, me dijeron lo que siempre, ¿no? Lo que te dicen todos, ¿no? No, la iglesia es puro pedir dinero, eso es un negocio. 17. 25:40. Mateo. Y yo les empecé a hablar de esto. Y me dijeron, es que tú la iglesia, no, que tú haces una iglesia extraña. Fíjate, me dijeron, es una iglesia extraña. Jamás habíamos escuchado Es que la eso. mayoría de gente tiene por, o sea, Nociones de por iglesia, nociones que, es un que negocio. Vas a la iglesia que te piden dinero o canto. Claro. Le digo, no, si tengo doy, si no, no doy, porque no es obligación, es la voluntad que uno tiene. Y me decían, y exactamente, te dice, ¿no? Y cuando yo les empecé a hablar de esto, se sorprendieron muchísimo. La obra está fuera, no adentro de la iglesia. Y lo que debes hacer con tus recursos que Dios te ha provisto y que tienes la capacidad de poder dar, esos recursos, ¿no? Que tienes la capacidad de poder dar, no son para que vayas y los vuelques en el Lamborghini nuevo del pastor que se acaba de comprar.
¿Serio? Tus deleites, ¿no? ¿Quién se ha comprado un helicóptero? Dios mío, imagínate nada más. Un avión. Deleites. Como que vas a decir bien claro. No, no es para eso. Fíjate, dice Mateo 25:40. El rey les responderá. Les aseguro. ¿Cómo dice el tío? ¿De cierto les digo? Aquí dice, De cierto les digo, ¿no? De cierto les digo. Que todo lo que hiciste para uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, Por mí lo hiciste. por mí lo hiciste. ¿Te das cuenta? ¿Dónde está la obra? ¿Dónde está lo que el Señor quiere que hagas? Que tú lo bueno que hagas para alguien lo estás haciendo para Claro, lo estás haciendo para el Señor, ¿no? Y entonces, ¿a quién es a quien debes tú de poner tus recursos al alcance de quién? De quien le hace falta. Que necesitado. Claro. Fíjate, Proverbios 9:17. Me encanta este versículo porque pone en contexto y en perspectiva perfecto a todo creyente. 19:17. Dice, el que es generoso con el pobre, le presta a Hashem. ¿Te imaginas tú prestándole a Hashem? Ya. Y él le pagará a su debido tiempo. ¡Wow! ¡Qué cosa más! Es lo mismo que acabamos de ver en el de arriba, ¿no? Pero con otras palabras. Porque si le das al rico sabiendo que tiene, no. ¿De qué Pobre fue? no espera nada, ¿Qué mérito no tiene espera si, nada, si das a uno que no necesita? Exactamente. ¿Qué mérito tiene o para qué le das al que tiene mucho si no necesita nada? Como dice, si le quieres al que te quiere, ¿qué mérito tienes? Hay que... Amparar que no te ama, ¿no? Pero fíjate cómo lo que se propone aquí es, fíjate, ¿no? Si tú le das al que tiene mucho, es por algo. Tú estás queriendo quedar bien. Un Tú interés estás tienes. buscando un interés. Claro. Ahora, piensa que cuando tú le des al pobre, al menesteroso, a la viuda, al que está en escasez, al que no tiene nada, le estás prestando a Dios. Mejor pagador no hay, ¿eh? Así es. Al dueño de todas las cosas. Es como si tienes 3 hijos y 2 tienen todo y uno no tiene nada, ¿a quién le vas a ayudar? Claro, claro, Es lo mismo. claro. Pero fíjate Tienes que darle a quien necesita. a quien lo no a necesita. quien Pero no fíjate la necesita. imagen de lo que está diciendo aquí. Si tú, lo que está diciendo estos dos versículos es, si tú me obedeces y haces lo que yo te he dicho que hagas, yo me voy a encargar de ti. Claro. Yo me encargaré de pagar en tiempo, a su debido momento. Lucas 6:38. Dice, den y se les dará. Fíjate cómo es la ecuación. Lucas 6:38. A veces decimos, no, Señor, ahora que me gane la lotería, yo voy a dar. Ahora que me vaya bien, ahora que me sobre, ahora que me alcance, ahora que tengo un dinerito, ahora que pueda. Claro que todos hablamos así en algún momento. Fíjate lo que dice la ecuación de Lucas 6:38. Es increíble. Den y se les dará. No esperes a tener mucho o que recibir para que des. Tú da. Y cuando des, se te retribuirá. Con la medida que Medida das buena, a otros se apretada, sacudida y rebosante se le dará en su regazo, dice, porque, como lo que acabas de decir, porque con la medida que ustedes midan o que den, se les volverá o se les retribuirá. Yo siempre he dicho, mira, no da el que no tiene, sino el que no quiere. ¿No? ¿Cuántos no tenemos padres, hermanos en dificultad? Y a veces vamos diciendo, es que no tengo. A ver, lo que tengas. No le des mucho. No te quedes sin comer, vaya, para que me entiendas. Pero dale lo que puedas. Provee lo que puedas. 5 euros, 5 euros. Y tú vas a ver la diferencia de lo que va a empezar a suceder ahí. Dalos de corazón, despréndete de corazón. Pero hazlo. Y entonces empezarás a ver cómo el Señor empieza a tratar contigo primeramente. Porque por la razón por la que tú lo das, porque tienes un apego al dinero. Tienes un apego a los bienes. Y ese apego no es otra cosa más que, pues lo has idolizado, tiene un lugar en tu corazón demasiado grande y demasiado fuerte que
te cuesta quitártelo de encima. No, porque luego al final, pues igual Priorizas. priorizas otras cosas, ¿no? Porque sabes que puedes, pero no, esto es para esto es para mi ropita, esto es para mi decir, ¿no? Esto, el otro, pues no me queda. Claro. Priorizas. Es más, esto es para mi cafecito de todas las mañanas, porque yo necesito un cafecito por las mañanas. ¿Me entiendes? Es cierto. Y a veces no lo hacemos tan consciente, pero sucede en realidad en nuestra vida. ¿No? Y nos olvidamos de lo verdaderamente importante. Así es. Nada es nuestro, acuérdense, todo es de parte del Señor. Y les pongo yo, sé generoso, pues Adonai lo ha sido contigo. Amén. Así es. Ha sido generoso con nosotros, la verdad. ¿No? De una u otra forma, ha sido generoso con nosotros. Primera de Corintios, y creo que no, yo tengo un problema con las versiones, es Crónicas, perdónenme, Crónicas. Sí, es que yo tengo un problema yo tengo versionitis, ¿cómo se resumen los libros? Primera de Corintios. Primera de Crónicas, perdóname, sí. ¿Crónicas? Sí, porque Crónicas 29. Sí, es Crónicas. 29. El verso es 6 al 18. Primera de Crónicas, sí. Crónicas, está por ahí por arribita. Jueces, Por Samuel Reyes, por ahí. sí, por Reyes, Por Reyes. Entonces es el 29, Primera de Crónicas 29, del 6 al 18. Del 6 al 18. Entonces, los jefes de familia, los jefes de las tribus de Israel, los jefes de 1000 y de 100 soldados y los encargados de las obras del rey, ¿qué dice que hicieron? Hicieron sus ofrendas voluntarias. Hicieron ofrendas voluntarias. Este es otro tiempo ya, Son otras donaciones iguales que las que vimos al principio. Pero esto es ¿para qué? Para la construcción del templo, ¿se acuerdan? Ahora fíjate, dice, donaron para las obras del templo de Adonai. Escucha los niveles de riqueza que había, es que no puedo creerlo. 175,000 kilos y 10,000 monedas de oro. 10,000. 175,000 kilos de oro y 10 moneditas que sobraron por ahí. 330,000 kilos de plata. 330,000 kilos. ¿Tú sabes cuánto es eso? 300 toneladas. Alrededor de 600,000 kilos de bronce y 3,300,000 kilos de hierro. Madre mía, es que es imaginable, ¿no? Es inimaginable. ¿Cómo lo calcula ahí? Porque aquí lo calculo diferente. Por eso lo está poniendo en medidas de aquellos días, ¿no? Sí, ¿Cómo lo está poniendo ahí? 5,000 talentos de oro. Exacto, es que en la versión que tengo se dieron a la tarea de hacer la conversión a ¿cómo se llama? A kilos. Aquí. Exactamente, a kilos, ¿no? Es la Bober cantera, de hecho, de la que estoy sacando esas cantidades. Esto, les pongo, es para la construcción del primer templo. Fíjate, en tiempos de David Amelech, ¿cuánto ya había de riqueza que todavía les quedaba, del rey David? Dice el 8, los que tenían piedras preciosas, las entregaron a Jehiel, el gersonita, para el tesoro del templo del Señor. No paró, piedras preciosas, diamantes, zircón, no sé cuáles eran las otras, jade, no sé, todas las piedras esas hermosas, ¿no? Piedras preciosas que le llaman, ¿no? El pueblo estaba muy contento de que, fíjate, es que me encanta esto de verdad, es que deberíamos aprender nosotros de esto y vivir como ellos. Dice, el pueblo estaba muy contento de poder dar voluntariamente sus ofrendas a Hashem y también el rey David se sentía muy feliz. Estaban dando cantidades impresionantes. ¿Tú crees que David no podría haber dicho como los gobernantes de ahora? Bueno, el 10% de todo eso. Véngase para acá, ¿no? No. Él estaba gozoso y feliz porque era para el templo, para la obra. Él tenía las ganas y el gusto, ¿se acuerdan? Él no fue quien construyó el templo. No, el Señor le dijo, no lo vas a hacer. Pero su hijo Salomón sí.
Pero él fue el que hizo esta precursor. colecta y fue el precursor de este templo. De alguna forma sí lo hizo porque tuvo la forma y puso los recursos ahí, o hizo lo que tenía que hacer, que el Señor le había dicho, para llevar estos recursos a buen término. Entonces David dijo así a Adonai en presencia de toda la asamblea: bendito seas Adonai, Señor, Dios nuestro Padre Israel, ¿no? Baruch atah Adonai, ¿no? Dios nuestro Padre Israel desde siempre y para siempre. Tuyo son, Adonai, la grandeza y el poder de la gloria, la victoria y la majestad. Tuyo es todo cuanto hay en el cielo y en la tierra. Tuyo es el reino y tú estás por encima de todo. David entiende esto. ¿Qué se va a manguear algo? ¿Qué se va a robar algo? David entiende de quién es todo. Y que todo lo que él tiene es porque Adonai se lo ha dado. ¿Me entiendes? Dice el 12, de ti procede la riqueza y el honor. Tú lo gobiernas todo. En tus manos están la fuerza y el poder. Y eres tú quien engrandece y fortalece a todos. Por eso, Dios nuestro, te damos gracias a ti, te damos gracias y a tu glorioso nombre tributamos alabanzas. Pero, ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos darte ofrendas voluntarias? Fíjate nada más, no soy nada, no merezco nada y no valgo nada, ¿no? ¿Quién soy yo para darte ofrendas a ti, Señor? Si no soy nada. En verdad tú eres el dueño de todo. ¿Qué te vamos a dar? Y lo que tenemos, te hemos dado, de ti lo hemos recibido. ¿Qué forma de tener David Amelech, ¿no? De verdad impresionante. Ante ti somos extranjeros y peregrinos, como lo fueron nuestros antepasados. Nuestros días sobre la tierra son solo una sombra sin esperanza. Adonai, Dios nuestro, de ti procede todo cuanto hemos conseguido para construir un templo a tu santo nombre. Todo es tuyo. ¿Te das cuenta? Todo es tuyo. Yo sé, mi Dios, que tú pruebas los corazones y amas la rectitud. Esto de probar corazones está un poquito mal traducido. No debería ser tú pruebas los corazones, porque si Dios prueba el corazón de cualquiera, salimos reprobados. Escudriña. Escudriña, esa es la palabra correcta. Tú escudriñas los corazones y amas la rectitud. Por eso, con rectitud de corazón te he ofrecido voluntariamente todas estas cosas y he visto con júbilo que tu pueblo aquí presente te ha traído sus ofrendas. ¿Te das cuenta cómo esto no era un sentir solo de David Amelech, sino de todo su pueblo? Todo su pueblo estaban con el rey David. Todo su pueblo caminaba como el rey David les había enseñado a caminar. Y andaban conforme a la voluntad de él. ¿No? Y dice: Oh Hashem, Dios nuestro, Dios de nuestros antepasados, Abraham, Isaac e Israel. Que ahí sería Jacob. Pero fíjate, dice Israel, para que no se quede fuera en uno solo de los hijos de Adonai, ¿no? Conserva por siempre estos pensamientos en el corazón de tu pueblo y dirige su corazón hacia ti. Esta oración es la oración que nosotros deberíamos tener presente en cada uno de nuestros días. Oh Hashem, Dios nuestro, de nuestros antepasados, de Abraham, de Isaac y de Israel, conserva esta forma de pensar, esta forma de sentir, este corazón, este pensamiento por generaciones en tu pueblo, para que podamos entender que nada de lo que tenemos es nuestro, que todo proviene de ti, que es para tu gloria. Este es el sentir que todo creyente, les pongo yo aquí, debería tener: alabar a Adonai con todo y en todo, entendiendo que todo procede de Él y todas las cosas se nos han sido dadas. Fíjate lo que dice el 3. No vamos a leer todo el capítulo, no se preocupen. ¿No? Lo que dice el 3. ¿3 qué? El 3 de nuestra parashá, que es el número 7. Parashá Naso, número 7. El 3 dice, capítulo 7.
Y llevaron el santuario para presentarle ante el Señor la ofrenda. La ofrenda consistía en una carreta por cada 2 jefes y un buey por cada uno de ellos. Eran en total 6 carretas cubiertas y 12 bueyes. El Señor le dijo a Moshe: recibe estas ofrendas que te entregan para que sean usadas en el ministerio de la tienda de reunión. Tú se las entregarás a los levitas. ¿Quiénes eran los levitas? A los que servían en el templo. Los que custodiaban el templo. Estaban en el, claro, los que servían en el templo. Según lo que requiera el trabajo de cada uno. Moisés recibió las carretas y los bueyes y se los entregó a los levitas. Y les pongo yo aquí, es innegable que la obra de Hashem requiere de recursos. Es cierto. Y tal y como sucedió en aquellos días, como lo hemos leído en el Éxodo y aquí en el libro de Primera de Crónicas, Hashem provee, ¿a través de quién? De su pueblo, los recursos para la obra, los recursos que la obra requiere. Fíjate lo que les pongo yo aquí: bendice al que está en necesidad, provee al desvalido, pero no olvides la obra que Adonai está haciendo, para que muchos puedan seguir escuchando. Cada obra, donde quiera que se levante, requiere de recursos. Y voy a decir lo mismo que siempre digo cuando predicamos estas cosas. Esta no es una predicación de esas que te van a levantar así, te van a intentar sacar hasta la última moneda de tus pantalones, ¿no? Esta no es una predicación despelucadora ni nada por el estilo. Nada. Lo que es real es que la obra de Adonai requiere de recursos. Provee de estos a quien los necesita, ¿no? Y por ende, al proveer a los que lo necesitan, el pueblo pueda decir: Señor, esto es para ti, para tu obra. Fíjate, a los gersonitas les dio 2 carretas y 4 bueyes, como lo requerían en su ministerio. A los meraritas les dio 4 carretas y 8 bueyes, como lo requería su ministerio. Todos ellos estaban bajo las órdenes de Itamar, hijo del sacerdote de Aarón. Y a los coatitas, todos son hijos, todos son de la familia de Aarón, todos son levitas. Y a los coatitas no les dio nada. Pobres coatitas, ¿no? Recuates que eran los coatitas, ¿no? Porque la responsabilidad de ellos era llevar las cosas sagradas sobre sus propios hombros. Ellos iban mejor, porque ellos eran los que cargaban el arca. Ahora, ¿te das cuenta cómo no les dieron nada más por darles? Era lo que necesitasen. Durante años, como iglesia, nosotros nos reunimos en casa por un buen de tiempo, ¿no? Y no requerimos ofrenda alguna. De hecho, no levantábamos ofrenda alguna. Y no fue sino hasta que crecimos y ya no podíamos más estar ahí metidos todos y necesitamos un lugar, ¿no? Hasta ese momento fue que Hashem movió a cada uno de los que estábamos aquí para entonces empezar a decir: hay que dar una ofrenda. Pero mientras no hizo falta, no se pedía. Porque no había para qué. Como estos cuatitas que no recibieron nada de ayuda. ¿Por qué? Porque su ayuda eran las fuerzas que el Señor les ponía en los hombros para levantar las cosas. La obra y ministerio que Hashem ordena a sus siervos no es para el beneficio de nadie, sino para la propia Kehilá, para la propia obra. Hoy, fíjate, estamos rentando este lugar con todos los gastos que esto conlleva y todo esto, ¿no? Y poco a poco lo hemos ido poniendo, pues chulo, ¿no? Lo hemos ido levantando poco a poquito, todos con la ayuda de todos, y poco a poco todos hemos ido haciendo cosas, ¿no? Hemos visto, les pongo yo aquí, el favor de Hashem, y hemos recibido, ¿no?, donaciones hermosas. Hoy estamos todos sentados cómodamente porque fue una donación. Hoy comemos en estas mesas también porque fueron donadas. ¿Te das cuenta cómo Dios provee todo lo que necesitamos? Es increíble, ¿no? Y poco a poco iremos cambiando por algo más cómodo, por comprar otros tipos de sillas, para que otras mesas, ¿no?, que sea más práctico, para poder tener más espacio. Pero Dios ha ido proveyendo, ¿no? Poco a poco ya iremos pintando nuevamente, porque ya hay provisión también para pintura y cosas por el estilo, ¿no? Es hermoso ver la obra que Mashiach está haciendo
en el corazón de cada uno de los miembros de esta iglesia, ¿no? De esta comunidad, incluyéndome. Los que están aquí, como los que están lejos, porque también hay miembros de esta iglesia lejos. Miembros que están caminando con nosotros, andando con nosotros. Y no solo eso, bendiciendo la obra con sus recursos desde lejos. O sea, es que es real, ¿no? Adonai está proveyéndoles y ellos están proveyendo también a la obra de la cual forman parte. Siempre hemos dicho, yo siempre he sido enemigo de la quejilá mundial, ¿no? Ya sabes que no falta quien le pone sus nombres. La quejilá mundial y la obra que online. No, realmente lo que hacemos es proveer de la palabra. Y todo aquel que esté caminando con nosotros en la palabra formará parte. Somos un mismo pueblo todos. Somos una misma comunidad, ¿no? El objetivo es caminar conforme a las ordenanzas y a la voluntad de Adonai. Luego, fíjate, el 10 dice, y cuando el altar fue consagrado, los jefes llevaron una ofrenda de dedicación y la presentaron ante el altar, porque el Señor le había dicho a Moshe, para presentar su ofrenda de dedicación del altar, cada jefe tendrá su propio día. O sea, cada uno iba a llegar un día a hacerlo uno, al otro día otro. El primer día le tocó presentar su ofrenda a Nazón, hijo de Aminadab, de la tribu de Judá. Para la ofrenda de cereal presentó una fuente de plata y un tazón de plata llenos de flor de harina amasada con aceite, según la tasación oficial del santuario. La fuente pesaba 1,5 kilos, nada más, y el tazón pesaba 800 gramos de plata. 1,5 kilos de plata nada más el tazoncito, ¿no? También presentaron una bandeja de oro de 110 gramos lleno de incienso para el holocausto. Presentó un novillo, un carnero y un cordero de 1 año. Para el sacrificio expiatorio presentaron un macho cabrío. Para el sacrificio de comunión presentaron 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de 1 año. Esta fue la ofrenda ¿de quién? De Nazón, hijo de Aminadab. El segundo día le tocó presentar su ofrenda a Natanael, hijo de Suar, jefe de la tribu de Isaacar. Para la ofrenda de cereal, entregó exactamente lo mismo que había entregado el otro. Presentó una fuente de plata y un tazón de plata llenos de flor de harina, amasado con aceite, según la tasación oficial del santuario. La fuente pesaba 1,5 kilos y el tazón pesaba 800 gramos igual. También presentaron la bandeja de oro de 110 gramos, llena de incienso. Para el holocausto también presentaron novillos, carneros y corderos de 1 año. Inclusive para el sacrificio expiatorio presentaron el macho cabrío. Para el sacrificio de comunión presentó 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de 1 año. Esa fue la ofrenda de Natanael, hijo de Suar. Así como en aquellos días fue levantada una ofrenda delante de Adonai, eso se los pongo yo. Y junto con ella se realizaron holocaustos delante de Hashem. Sacrificios de bueyes, corderos, carneros, ofrendas de paz, sacrificios para la expiación de los pecados. Así también nosotros, cada Shabbat y cada que nos reunimos, ¿no? Cada día de nuestras vidas, levantamos sacrificios idénticos, perfectos. Porque levantamos ¿qué? ¿A quién es a quien levantamos? Al sacrificio perfecto, único y eterno de nuestro Rey y Salvador, Yehoshua HaMashiach. Esa es la razón por la que nosotros no hoy levantamos ofrendas y quemamos inciensos y matamos animales y sacrificamos corderos y carneros y bueyes. No. ¿Por qué? Porque el sacrificio perfecto ya se ejecutó. El sacrificio perfecto, único y eterno de nuestro Rey y Salvador ya sucedió. ¿Y qué hacemos nosotros? Lo presentamos como el corbán perfecto, como el sacrificio perfecto, la ofrenda perfecta, el holocausto perfecto. ¿No? Hebreos 10, del 1 al 25. Ya casi con eso terminamos, Hebreos 10, es un poquito largo, pero vale la pena, del 1 al 25. Dice, escuchemos, aquí está la explicación. Porque siendo que la Torá tiene solo, ¿por qué? Siendo que la Torá tiene solo una sombra de los bienes venideros.
Hebreos 10, del 1 al 25. Sí. Porque siendo que la Torá es solo una sombra de los bienes venideros y no la imagen misma de estas realidades, nunca puede, por medio de los mismos sacrificios que se ofrecían continuamente de año en año, perfeccionar a los que se acercaban o a los que se acercarán o a los que se acercan. De otra manera, habrían dejado ya de ofrecerse, porque los que ofrecen este culto, una vez purificados, ya no tendrían más conciencia de pecado. ¿Estás de acuerdo? Si es que esos sacrificios como los que se hacían año con año hubieran dado el fruto que tuvo Mashiach en la cruz, por ejemplo. Sin embargo, cada año se hacía memoria del pecado con estos sacrificios, porque la sangre de los toros y de los cabríos no puede quitar los pecados. Por lo tanto, al entrar en el mundo, el Mashiach, o el Mesías, o el Cristo, dijo: sacrificio y ofrenda no quisiste, pero me preparaste un cuerpo. Ahora, cualquiera que estuviera escuchando esto, estaría diciendo: ¿cómo? ¿El Señor a quién está hablando? En realidad, como siempre pasa, y como pasa también en la cruz, cuando hablábamos de que Él está diciendo: ¿por qué me has abandonado? De la misma forma, aquí está diciendo que está citando el Salmo 40, porque lo que está diciendo Mashiach ahí en ese momento es el Salmo 40. ¿Qué dice el Salmo 40? Verso 6, no vayan ahí, lo leo yo. No te deleitas en las ofrendas ni en los sacrificios. Ahora que me hiciste escuchar, finalmente comprendo. Tú no exiges ofrendas quemadas ni ofrendas por el pecado. La ofrenda verdadera iba a ser Mashiach en ese momento. ¿Ok? Porque ya no quiere, el Señor no quiere nuestras ofrendas. No sirven de nada. Fíjate lo que dice. Ofrendas quemadas y sacrificios. Vamos a regresar a nuestro texto base. ¿Ok? De Hebreos 10. Y estamos en el 6. Ofrendas quemadas y sacrificios por el pecado no te agradaron. ¿Sí? Entonces dije: aquí estoy para hacer tu voluntad, oh poderoso, como en el rollo del libro está escrito de mí. Primero dice: sacrificios, ofrendas quemadas y ofrendas por el pecado no quisiste ni te agradaron. Y luego añade: aquí estoy para hacer tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo segundo. ¿Y a qué se está refiriendo aquí? Refiriéndose al sistema de sacrificios. Él quita el sistema de sacrificios antiguo para poner el sacrificio perfecto por delante, que es el de Mashiach. Es por esa voluntad que quedamos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Yehoshua, el Mashiach, hecho una vez y para siempre. Todo sacerdote se presenta día tras día para servir en el culto y ofrecer muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero después de ofrecer un solo sacrificio por los pecados, no se sentó para siempre a la diestra de Elohim. Perdóname, estoy leyendo mal. Pero después de ofrecer un solo sacrificio, ¿y a quién es este? ¿A quién se refiere con este? Cristo. Con Cristo. Después de ofrecer un solo sacrificio por los pecados, se sentó para siempre a la diestra de Elohim. Y entendamos esto, Cuando dice que se sentó a la diestra de Elohim, no es que él se sentara a la diestra de su papá Dios. No, la expresión a la diestra de Elohim se sentó en su gloria, en su poder. ¿Sí? Cuando una persona dicen que es muy diestra, ¿dónde está el poder de la persona? Bueno, de mi esposa no, porque es zurda. Pero ¿de quién es dónde está el poder de una persona diestra? Pues en su mano derecha. Entonces cuando dice que se sentó a la diestra, no es que se sentara a la diestra, sino que es donde está el poder, donde se radica el poder de Dios. Donde radica el poder de Dios. Se sentó en su poder, ¿no? Esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos como estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda ha perfeccionado para siempre a los santificados. Y también el Espíritu de Santidad nos da testimonio, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos, después de que aquellos días, dice Hashem, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes los escribiré. Añade: nunca más me acordaré de los pecados e iniquidades de ellos, pues donde hay perdón de pecados,
no hay más ofrenda por el pecado. Entonces, si tú vas y haces un sacrificio y una ofrenda en este momento, sería como decir, no han sido pagados mis pecados en la cruz. ¿Te imaginas? Dice el 18, pues donde hay perdón de pecados, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, siendo que tenemos plena confianza para entrar en el Santísimo por la sangre de Yehoshua, mediante el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir, su cuerpo, y siendo que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Hashem, acerquémonos con corazón sincero, con la plena certidumbre de la fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Retengamos con firmeza la esperanza que profesamos sin vacilación, porque fiel es el que nos hizo las promesas. Considerémonos mutuamente para estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Ya se le cayó a alguien el catorrazo. No dejemos de congregarnos como muchos tienen por costumbre, como algunos tienen por costumbre. Más bien exhortémonos, y con mayor razón cuando ven, con mucho más razón cuando ven que se acerca el día, cuando el día está cerca. ¿El día de qué? Pues de que venga Mashiach, ¿no? Entonces, les pongo para terminar. Presentemos pues el sacrificio perfecto que ha cumplido con todos y cada uno de estos sacrificios del sistema sacrificial anterior y fue hecho una vez y para siempre. El sacrificio es el sacrificio de Mashiach. Amén. Ahora, el resto del capítulo ya no hace otra cosa más que nos muestra el orden de cada uno de los líderes tribales y la ofrenda de cómo fue dando cada día y cada uno de ellos. Es las mismas ofrendas. La misma ofrenda, nada más que cita a cada uno de ellos, a Merari, a cada uno de los que están ahí, de las tribus de cada líder, perdón. Bueno, les pongo, durante la semana ya la leímos, entonces no hay problema porque no la leamos completa. Tenemos ahí los textos, podemos ir en cualquier momento. Terminemos por hoy aquí y entendamos las cosas básicas que hemos visto. Primero que nada, Mashiach es el Corbán perfecto. Segundo, nada es nuestro. Todo lo que el Señor nos ha dado, administrémoslo de manera correcta. Demos a quien lo necesita. De verdad, no hagamos minas en este mundo, dice la palabra, ¿no? No hagamos tesoros en este mundo, porque la verdad no sirven de nada. Y hay mucha gente que lo necesita. Por último, no dejen de proveer a la obra en la que estamos para que se pueda seguir llevando a cabo. ¿Amén? Amén. Bueno, pues hasta aquí. Shabbat Shalom a todos. Les mandamos un abrazo fuerte a todos a la distancia. Shabbat Shalom.